Queso. Millones son los años que pasaron desde que el hombre comenzó a habitar la Tierra hasta el día de hoy, y desde entonces estuvo acompañado por muchas variedades de queso. Sí, queso, un alimento tan antiguo como la historia misma, pero por lo general se desconoce cuándo, dónde y cómo apareció. ¿Qué sabemos realmente sobre este manjar tan incorporado en nuestra cotidianidad? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Historia Sorprendente. Hoy te vamos a contar la fascinante historia del queso. Antes de empezar, por favor, pon me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestro contenido histórico. Ahora sí, prepárate una tabla de quesos y un vino porque te vamos a abrir el apetito. ¿Listo? No digas que no te avisamos, ¿eh? A ver, todos conocemos el queso y todos lo amamos, no hace falta presentarlo. Alcanza a comprobar un pedacito para enamorarse. El término queso es de origen latino, proviene de caseus, palabra que aparece en documentos del año 955 después de Cristo. Ya sea de vaca, de cabra, de oveja o de otros mamíferos, el queso tiene numerosos beneficios. Facilidad de transporte, buena conservación y es rico en minerales como calcio, fósforo, sodio, grasas, proteínas y vitamina B. A todo esto hay que sumarle que además es sano y delicioso. Pero, ¿de dónde salió? Veamos. En realidad, antes de hablar del queso, primero tenemos que hablar de la leche. Pues sin leche no habría queso. Este lácteo se ha entrelazado con la cultura y la religión durante miles de años. Los griegos crearon la palabra galaxia, que proviene de gala, que significa leche. Para la mitología griega, la Vía Láctea se formó cuando Hera, la esposa de Zeus y la diosa de la feminidad, derramó su leche materna por el cielo al alimentar a su hijo Heracles. Sí, y así cada estrella simboliza cada gotita de leche derramada. Wow, apuesto a que nunca habías pensado en algo así cuando miraste el cielo por la noche, ¿verdad? Bueno, pues al parecer nuestros antepasados sí lo hacían. Así como los griegos, los hindúes también tenían una teoría sobre la formación del universo a través de la leche. Según los hindúes, las estrellas y la galaxia fueron creados por Vishnu, quien batiendo un enorme mar de leche creó todo lo que conocemos hoy y vemos cuando miramos para arriba. Estas locas teorías que incluyen la leche están por todos lados, incluso en la religión cristiana. Sí, son muchas las imágenes que representan a la Virgen María mostrando su pecho lactando. Bien, la leche es una de las bebidas más ingeridas durante todos los tiempos, pero su incorporación al sistema alimentario humano no fue del todo natural. No, hubo un momento exacto en la historia en que los humanos adultos empezaron a tomar litros y litros de leche, tanta que desarrollaron paulatinamente persistencia a la lactosa o mantuvieron la enzima lactasa en el intestino que les permitió beber y digerir la leche sin problema. Claro, los adultos, porque los bebés pueden beber tranquilamente leche gracias al cuajo. ¿Al qué? Al cuajo. Por si no sabes lo que es, aquí te contamos. El cuajo es una enzima que está en el estómago de los mamíferos, que cuaja la caseína en la leche y convierte la lactosa en ácido láctico. Los bebés humanos tienen esta enzima, que por lo general desaparece cuando dejan de mamar. Vaya, todos los días se aprende algo nuevo. Así que como puedes ver, la leche acompaña nuestra vida desde hace cientos y cientos de años, y de ella deriva el delicioso queso que solemos comer en sándwiches o acompañando un rico vino. Pero claro que el queso no nace por sí solo de los mamíferos, sino que proviene de la leche y necesita todo un proceso de elaboración. A ver, sí, pero ¿cuándo comenzó a elaborarse? ¿O acaso lo creamos ahora en los tiempos modernos? Pues no. El queso es uno de los alimentos más antiguos de todos. Fue el primer derivado lácteo que consumió el hombre y uno de los primeros productos conservados. Se cree que apareció incluso antes de la escritura. Y por supuesto que esto es un problema. Sin registros escritos no podemos saber con exactitud cuándo apareció ni qué métodos utilizaban para obtenerlo en aquellos tiempos. Pero por suerte la historia del queso está llena de hipótesis, mitos y especulaciones que nos ayudan a develar algunos misterios. Según una célebre leyenda, el origen del queso data de hace más de 6.000 años. Al parecer, el primer queso fue producto de un accidente. Caray, ¿qué? ¿Un accidente? Sí. Esta leyenda señala que fue un comerciante árabe de Medio Oriente quien lo descubrió. Resulta que un día salió de su casa a trabajar sin saber que lo cambiaría todo. Como hacía mucho calor, llenó una bolsa hecha con el estómago de un cordero. La llenó de leche de cabra para beber mientras montaba su caballo. Y trabajó todo el día como lo hacía cotidianamente. Al final de la jornada laboral, cuando abrió la bolsa para beber un poco, se dio cuenta que la leche se había fermentado y separado en dos partes. Un líquido, el suero, y una porción sólida. Pero, ¿cómo fue posible? Bueno, la combinación del galope del caballo, el calor del sol y el cuajo del estómago del cordero lo hicieron posible. Cuando el comerciante probó esta mezcla, abrió los ojos asombrado. Era una delicia. Sí. Pero esta no es la única versión sobre su origen. Hay otra leyenda que tiene como protagonista a Kanama, un pastor de Asia Menor. Sí, una versión que tuvo el mismo final. Descubrió un delicioso alimento fruto de la fermentación de la leche.
Ok, pero entonces ¿quién fue? ¿Camana o el comerciante árabe? Bueno, por supuesto jamás podremos comprobarlo, pero hay otras teorías que explican su aparición y aportan algunas evidencias. Según los científicos, el queso nació en el año 8000 a.C. en Mesopotamia. En aquel momento, los agricultores del Neolítico también criaban vacas y ovejas y les extraían su leche. Pero no te confundas, ellos no inventaron la ganadería. Las primeras personas en ordeñar animales fueron los sumerios, que vivían al sur de Mesopotamia, hoy región de Turquía, Siria, Irak e Irán. Y volviendo a Mesopotamia, los egipcios aprendieron a enjaular a estos animales en espacios pequeños y obtener su preciada leche. Para conservarla usaban a su favor todos sus conocimientos. Y es que ellos habían desarrollado increíbles técnicas de alfarería y cerámica, y usaban cotidianamente recipientes de piel, cerámica porosa o madera para guardar objetos y líquidos, entre ellos la leche obtenida del ordeñe de los rebaños. Estos recipientes generaban que el líquido que había en ellas se fermentara rápidamente, favoreciendo la formación de queso. De ese periodo datan las primeras versiones de coladores o tamices y también las primeras variedades de queso. Así, los nobles egipcios de la antigüedad podían escoger entre 33 tipos de carne, 24 bebidas diferentes y 6 tipos de queso. Algunos de sabores muy intensos y súper salados, incluso uno de ellos llevaba olivas negras. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues hay indicios claros, aquí sí los hay. Las pruebas arqueológicas más antiguas se encuentran en los murales de las tumbas del antiguo Egipto. Aunque no lo creas, los faraones egipcios fueron enterrados en sus urnas con pedazos de queso. En 2012, unos arqueólogos descubrieron cerca de El Cairo una masa blanquecina que pertenecía a un antiguo funcionario egipcio. Este pedacito de masa hoy es la prueba más antigua de la existencia del queso jamás encontrada. Pero regresemos al tema. Años después, la producción quesera se concentró en Oriente Medio, en donde el clima cálido, lejos de arruinar el queso, le dio un sabor particular. La gente empezó a probar los grumos producto de las cuajadas y se dio cuenta de que eran más digeribles que en la leche. El queso incluso tenía una gran capacidad de conservación. Básicamente significó el salto de la leche hacia la inmortalidad, y al no echarse a perder se constituía como un alimento excelente para el comercio. Así, el queso viajó rápidamente desde Oriente Medio directo a Europa. Los territorios europeos tenían una clara ventaja. Como el clima era más frío, necesitaban pocas cantidades de sal para conservar el queso. Al tener menos sal, el proceso de elaboración constituía un ambiente óptimo para el desarrollo de bacterias y mohos. Ya sé lo que estás pensando. ¡Qué asco! Y qué peligroso. Pero lo cierto es que es todo lo contrario. Lejos de ser un hecho perjudicial, el moho le da a los quesos sabores particulares y sumamente deliciosos. No fue casualidad que Europa se haya terminado constituyendo como la reina de la producción de quesos. Pero bueno, en realidad, para ser exactos, la reina de los mercados del queso fue Roma. El queso se importaba desde Roma hacia todas las regiones europeas. Todos querían probar y comer su queso único y original. Roma tiene una historia particular con la leche y el queso. Según las leyendas, los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, se criaron gracias a una loba que los amamantó y les proporcionó la leche necesaria para crecer. Así que los romanos conocían muy bien la leche, y ahora también conocían a la perfección su derivado. El protagonismo de los quesos crecía año con año. Los romanos habían logrado desarrollar toda una variedad de quesos blancos y duros, e incluso le empezaron a poner especias como el tomillo, el cilantro o la pimienta en el fondo de las vasijas con las que recogían el ordeño para agregarle un sabor distinto. El proceso de elaboración del queso romano era muy similar al que utilizamos en la actualidad, y fue el que se extendió en todos los confines del imperio. El queso se convirtió poco a poco en un alimento indispensable para las comidas. Lo comían antes de los almuerzos, las cenas e incluso como postre. Hasta los soldados romanos querían comer queso. Claro que alimentar a aquella tropa, compuesta por 500,000 hombres, fue todo un reto. La ración diaria de un soldado era una onza de pecorino, un queso duro o queso seco, como ellos lo llamaban. Pero ¿qué crees? El problema fue que Roma cayó y con ella se destruyeron todas las fábricas de la ciudad. ¿Qué? ¿Acaso desapareció el queso o qué? No, jamás. La expansión del Imperio Romano ya había dispersado las técnicas de elaboración por toda Europa. Las localidades tomaron los conocimientos de los romanos y crearon nuevas recetas y métodos. Además, los pueblos bárbaros extendieron poco a poco sus técnicas queseras por los territorios que iban invadiendo. Los vikingos propiciaron que los conocimientos de los queseros fueran transmitidos a los países bálticos, Inglaterra y Normandía, y posteriormente las cruzadas establecieron una conexión entre Bizancio y las culturas árabes con Europa occidental, que intercambiaron sus conocimientos sobre queso. Y acá hay un dato sumamente importante para la historia del queso.
Con la caída del Imperio Romano, el poder pasó de la aristocracia a las iglesias, que en el siglo VII se van a convertir en los centros queseros del mundo. Durante la Edad Media, la fabricación del queso quedó restringida a los monasterios católicos y los monjes se convirtieron en los chefs por excelencia de estos derivados de la leche. Y aunque parezca una locura, lo cierto es que la iglesia siempre ha sido uno de los mayores influenciadores de la comida. Los monjes han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de los alimentos de la vida como la cerveza y el vino. Y aunque muchos no lo sepan, también preservaron las viejas recetas del queso y no solo eso, además crearon nuevas. En realidad el proceso no fue nada forzado. Es que la mayoría de los monasterios ya criaban ovejas, vacas y cabras. Los monjes solo tuvieron que tomar los recursos disponibles y dedicar algo de su tiempo a hacer queso. Los sacerdotes suizas, belgas y franceses experimentaban con variedades de leche y procesamientos, y así lograron crear una gran variedad de quesos súper apestosos, ¿sí? Como el Epoisse, y perfeccionaron algunos ya conocidos como el Roquefort y el parmesano. Las paredes de las iglesias vieron nacer muchísimos nuevos aromas y sabores, muchos de los cuales quedaron allí encerrados por años y años antes de ser popularizados y degustados por el paladar de los pueblos. Los quesos de montaña se extendieron por todo Suiza, particularmente cerca de la frontera francesa, en donde el queso se convirtió en un producto indispensable en las mesas más refinadas. Por eso en 1815 nació la primera fábrica moderna de queso de ese país. El negocio del queso estaba en auge, sin embargo, su verdadero apogeo llegó algunos años después en la era industrial. Durante 1790, la diversificación de la industria del queso alcanzó su punto máximo. La variedad de técnicas, de materias primas, de procesos y productos que utilizaban era increíble. ¿Y cuál era el queso por excelencia de la producción en masa? Bueno, el cheddar. ¿Te suena conocido? ¿No? Ok, el queso cheddar. ¿Ahora sí te suena conocido? Espero que sí. Cuando el colonialismo europeo empezó a extender sus garras por el mundo, los quesos viajaron de Inglaterra a las colonias, incluyendo Irlanda, Canadá, Austria y América. En un comienzo, el queso era exclusivamente un alimento de intercambio comercial, pero pronto distintos países empezaron a producirlos localmente a gran escala. El ejemplo célebre del éxito del queso es Estados Unidos. En 1851, en New York, Jesse Williams desarrolló la primera cadena de montaje para elaborar quesos a partir de las leches de las granjas cercanas. La fábrica sería una gran ayuda para crear grandes cantidades de queso procesado. Esta asociación de granjas fue un factor clave en la industria quesera estadounidense y continuó siéndolo durante décadas. A medida que aumentaba la producción fabril, también aumentaba el número de ingredientes: leche, sal, enzimas, sueros, proteínas, ácidos lácticos, de todo. Desde ese momento, el país norteamericano se convirtió en el principal productor de quesos a nivel mundial. El 30% del queso de todo el mundo se produce en Estados Unidos. Pero mientras el país que más produce quesos en el planeta es Estados Unidos, bueno, Grecia es el país que más lo consume. Se calcula que cada griego consume alrededor de 37 kilos de queso al año. ¡Wow! Bueno, en el siglo XX aparecieron numerosos avances que tendieron a acelerar la modernización de esta industria hasta convertirla en lo que conocemos hoy. En la actualidad existen más de 2000 variedades de quesos en todo el mundo. Ok, sí, una cifra enorme, pero todos ellos parten de un origen en común y son el resultado de miles y miles de años de tradición. Muchos han cambiado, muchos han permanecido igual. El queso nos acompaña desde hace miles y miles de años. Así que ¿dónde crees que estará el queso en los próximos 100 años? ¿Puedes pasar una semana sin comer queso? Yo no. Queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces muy gastronómica historia. ¿Sí? Se me antojaron unas quesadillas. Hasta la próxima.